en una semana donde prevaleció, digamos, la información política, por sobre todo, en un contexto de una economía que, bueno, por estos días no tiene mayores sobresaltos, pero yo tengo una pregunta para formularle a Rey, ¿no? Primero lo saludamos. ¿Cómo le va, Rey? Gusto en saludarlo. Buenos días, señor Ponce de León. ¿Cómo está usted? Un gran saludo a su audiencia. Bueno, le pregunto, digamos, esta tranquilidad, supuesta tranquilidad que tenemos en los mercados, en la cotización del dólar, que está más o menos estable. Usted vio que esta semana mucho de economía no se habló, y muy poco la semana anterior. ¿Es una suerte de interregno que estamos viviendo o en realidad estamos en una suerte de respirador con respirador en terapia intensiva y no nos damos cuenta? Es una calma previa a la próxima tormenta. A fines de abril del año pasado comenzó una corrida cambiaria que finalmente terminó con el auxilio del Fondo Monetario Internacional y una suerte de default de hecho que nuestro país tiene desde ese momento hasta la actualidad. Y a partir de octubre, un plan económico que no es plan en realidad, sino que son una serie de medidas que reprimen el tipo de cambio y la inflación con miras a tener unas elecciones tranquilas, con miras a la reelección eventual de esta administración. En resumidas cuentas, este auxilio del Fondo Monetario Internacional se traduce en una pax cambiaria momentánea previo a la próxima tormenta, y bueno, muchas veces yo suelo decir que esta es la campaña electoral más cara de la historia argentina porque la está financiando el Fondo Monetario Internacional tratando de generar una pax cambiaria y de inflación tendiente a la reelección de esta administración. Obviamente la financia el FMI, pero la pagamos todos. Exactamente, porque la deuda queda. Es muy típico de estos modelos de represión del tipo de cambio, de retraso del tipo de cambio y endeudamiento explosivo, que próximo a generar una crisis de balanza de pago, los gobiernos tienden a contratar un crédito. En la época de la Rúa fue el blindaje, en la época de Cristina de Kirchner lo sacó en China, una colocación de bono de IPF, la licitación del 4G, etcétera. Y bueno, en este caso el blindaje fue el Fondo Monetario. Lo que ocurre es que el blindaje es simplemente ganar tiempo, financiar a los que todavía no han fugado, hasta que finalmente nos quedemos sin reservas y bueno, una eventual crisis de balance de pago acompañada por un eventual default soberano. Ahora, hablemos de lo que no se está hablando, que es del 11 de diciembre de este año, ¿no? Y la pregunta es, ¿está claro más o menos cuál va a ser el programa económico que va a continuar haciendo el presidente Macri en caso de ser reelecto, o en todo caso Alberto Fernández de ganar las elecciones, o todavía hay dudas de ambas partes? Eso es lo más dramático, porque a la vuelta de la esquina tenemos una crisis económica muy seria. Yo invito al oyente a reflexionar que vamos a comenzar un año en donde vamos a acercarnos al foco de la tormenta. El foco de la tormenta va a comenzar en junio de este año y va a tener epicentro a lo largo de ese año hasta junio del que viene. Tenemos las elecciones primarias el 11 de agosto, tenemos un cierre de listas hacia el 22 de junio, tenemos primera vuelta y después segunda eventualmente, pero lo que no tenemos en el elenco de los protagonistas de las elecciones de cara a 2019 son propuestas políticas. En el caso de la oposición no tenemos a ciencia cierta una propuesta. Ningún protagonista del arco opositor presenta propuestas claras y conducentes, y el gobierno actual, la administración oficialista, lo que tiene es un desgaste, pérdida de credibilidad, y está cerrada a un conjunto de medidas que las considera inexorables, irrebatibles, y bueno, si es reelegido va a tener que paliar la crisis, envuelto en una crisis de credibilidad, débil, y bueno, sin aparentemente un plan B. Por último, si usted tuviera que asesorar a alguna empresa, algún comercio, digamos, ¿cuál sería su principal consejo en estos tiempos? Las empresas, endeudarse eventualmente, una buena política es invertir en stocks dentro de lo que se pueda, aquellas empresas que trabajen con insumos importados, tratar de adelantar la compra de esos insumos ante una eventual traba en importación o por ahí una disparada del tipo de cambio. No endeudarse en dólares para no quedar descalzados financieramente, dado que las empresas, sobre todo las pymes,
son mercados internistas, venden acá en pesos y por ahí quedan con deudas en dólares y quedan totalmente descalzadas o desfinanciadas. Básicamente es adoptar, como ocurre en estos casos, ante una crisis en ciernes, políticas más conservadoras del patrimonio y eventualmente no generar saltos al vacío, tanto para el sector empresarial como para las economías domésticas, ¿verdad? Correcto. En el caso de las personas físicas, obviamente aquellos que tengan una cierta capacidad de pago, endeudarse en pesos, digamos, obviamente en cuotas fijas, sería un buen negocio, ¿no? En ese caso sí, porque lo que se viene es una gran inflación de pasivos. También es cierto que los créditos con tasa fija, las tasas son muy altas, porque en realidad cuando usted tiene procesos inflacionarios altos, se genera lo que se suele llamar el efecto Fisher. La inflación se incorpora a la tasa de interés, que aunque sea fija, es muy alta. Claro. Entonces, esa alta tasa de interés nominal encierra un componente de interés real, pero también una especie de cobertura ante una eventual disparada del tipo de cambio o una disparada de la inflación. Muy bien, estamos escuchando al economista Luis Rey. Rey, que siga usted muy bien, que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias, un gran abrazo para usted y su audiencia. Muchas Hasta gracias cualquier momento. Gracias. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.